Bueno, básicamente lo que se hizo es mantener las imputaciones que se habían hecho ya en justicia provincial por asociación ilícita y un caso de participación secundaria en una estafa. Son 16 personas las imputadas, 15 por asociación ilícita y una por ese hecho individual e independiente de estafa. Lo que se hizo en justicia federal fue mantener básicamente esas imputaciones en provincia y agregar imputaciones por los delitos federales. Básicamente la hipótesis del caso, ¿cuál es? Se trataba de una asociación ilícita que comercializaba autos de origen ilegal, ya sea autos que habían sido robados en otras provincias y adquiridos por el grupo criminal, o autos que habían sido obtenidos de sus anteriores legítimos poseedores mediante estafa de esa gente. Entonces, a su vez, después se cometían nuevas estafas con esos mismos vehículos. Entonces el grupo adquiría los vehículos robados, el otro paso era falsificar, fraguar la documentación para poder venderlo y engañar a los adquirentes y después, en base a esa documentación falsa, cometer nuevas estafas. Entonces, además de la asociación ilícita, que era lo que vino a provincia, nosotros le agregamos delitos de encubrimiento, delitos de estafa, delitos de uso de documentación pública falsa, delito de alteración de motor y delito de tenencia de DNI ajeno no autorizado. Básicamente, para resumir, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, en los casos que correspondía a estas personas que vinieron imputados por acción ilícita, se le cargaron las imputaciones por esos delitos que acabo de mencionar, cuando se haya acreditado en cada caso su intervención en las maniobras particulares, ya sea de encubrimiento, de estafa o de falsificación de automotor o chasis o de documentación de vehículo automotor. Inicialmente, en el ámbito de la justicia provincial se determinó que habían estafado a más de 50 personas, que había más de 50 víctimas. ¿Se han sumado nuevos casos? ¿Se están analizando esto? La cuestión es así, acuérdense que hubo una transición que implica una declaración de incompetencia de la justicia provincial que pasa a la justicia federal. Lo que vino junto con la causa de asociación ilícita fueron 12 casos, algunos de encubrimiento, es decir, tener un vehículo que ha sido robado en otro lado y en otros casos de estafa. Lo que se pudo trabajar hasta ahora fue con esos casos que ya vinieron comprendidos en la compulsa, que fueron básicamente 4 casos de estafa y los delitos asociados en algunos casos de encubrimiento y en otros casos de uso de documentación falsa. Lo que está haciendo ahora, entre otras grandes tareas que tiene esta investigación pendiente, lo que estamos haciendo es analizando aproximadamente 50 casos, expedientes que nunca fueron remitidos por la justicia provincial, que todavía tramitan en distintas fiscalías de la justicia provincial que intervinieron según la competencia territorial o de turno. Entonces lo que estamos haciendo es analizando caso por caso cuál de esos puede ser realmente comprendido dentro del operatorio criminal de la asociación ilícita y dentro de eso a cuál de los 15 imputados que hasta el día de hoy se supone que la conforman le correspondería intervención en ese caso y una vez que se haga ese relevamiento, pedir a la Fiscalía Provincial respectiva la remisión de ese caso que todavía está en justicia provincial. En ese sentido, entonces, podría decirse que está en análisis mínimo unos 50 casos extras a los que ya hemos trabajado e imputado en la justicia federal. Según la teoría inicial se hablaba de que los hermanos Gatica eran los líderes de esta banda. ¿Se mantiene esto? ¿Se han podido determinar algunos de los roles de los integrantes? Las imputaciones en cuanto a roles e integración de la asociación ilícita, hasta ahora, con la aclaración que la investigación sigue su curso, esto no está cerrado para nada, se mantuvo, con lo cual se mantuvieron los roles. Los hermanos Gatica como supuestos jefes u organizadores de la asociación ilícita y el resto de las 13 personas como integrantes cumpliendo estos roles que habíamos hablado. Imaginemos que es una empresa, entre paréntesis criminal, que comercializa autos robados o autos obtenidos mediante estafa. Entonces, esto implicaba múltiples tareas. Primero, buscar el auto. A veces había que ir a buscarlo a Mendoza. De hecho, algunos de los imputados han sido imputados justamente por estar en viaje desde Mendoza a San Luis trayendo uno de los autos robados. Otra de las tareas es después parte del grupo tenía que dedicarse a falsificar la documentación. Otros tenían que ofrecer los vehículos y contactar a las víctimas que iban a ser estafadas. Otros tenían que aportar teléfonos o efectuar los cobros de las transferencias que hacían las víctimas. Esta es la explicación por la cual es una asociación ilícita tan numerosa, ¿no? Entonces, como roles establecidos, los hermanos Gatica, en el principio, como organizando, dirigiendo toda esta organización criminal, y el resto de las personas asumiendo intercaladamente estos roles. Algunos tienen más hechos que tienen que ver con haber
recibido o traído los autos hasta San Luis, otros han asumido más reiteradamente roles que tienen que ver con tratar con las víctimas que fueron estafadas, otros han cobrado y otro grupo más reducido es el que en principio sería el encargado de haber realizado las falsificaciones de la documentación. A nivel de la tipificación legal, todos esos otros roles que no son jefe organizador se califican como miembros de la asociación y a cada uno de esos se le imputa el concreto delito que participó. Volvemos a decirlo, llámese encubrimiento, llámese falsificación, llámese estafa o tenencia de DNI no autorizado ajeno. Doctor, en las últimas semanas se otorgaron excarcelaciones a algunos de los miembros. ¿Cuántos de ellos y cuál fue el fundamento? Bueno, hasta ahora hay 5 personas excarceladas, el resto de las 11 personas están en privación de libertad, de esas 11, 2 están en domiciliario. Y los fundamentos son los que se tienen que ver con cualquier medida de coerción antes de que se dicte la sentencia, es decir, se tiene en cuenta la expectativa de pena según la imputación que tenga cada imputado. O sea, a un imputado se le adjudica solamente asociación ilícita y a otros se le adjudica, además de asociación ilícita, haber encubierto por recibir un vehículo robado o haber estafado, la escala penal se va incrementando. Entonces el primer parámetro es ese. El segundo parámetro tiene que ver con el arraigo laboral, social o familiar de la persona, es decir, qué expectativa o qué incentivos tiene esa persona para no evadirse, para estar sujeta al proceso, y después los antecedentes, ya sea vía reincidencia, es decir, porque tengan condena anterior, o reiterancia. Casos que estén pendientes sin condena, pero en que esas personas también registren imputación. En base a esos parámetros se ha ido o manteniendo prisiones preventivas o escarcelando. Por supuesto, el que decide es el juez. La Fiscalía, en algunos casos que están en domiciliaria, entendía que tenían que estar en servicios penitenciarios. Eso lo vamos a seguir discutiendo. Y como estamos analizando a su vez 50 posibles casos más que podrían ampliar eventualmente una futura imputación, eso puede incidir también y eso se ha tenido en cuenta, de hecho, en los casos en donde hay personas que están privadas de libertad, se tiene en cuenta que registran eventuales nuevos casos que les cargaríamos y que estamos analizando, y por lo tanto eso incrementa el riesgo procesal y se ha mantenido la prisión preventiva en base a eso. Y teniendo en cuenta que el vínculo que había con Mendoza, los autos que habían sido robados ahí, ¿se puede o se está investigando en una asociación ilícita que trabaje más allá de San Luis? Bueno, la proyección de esta asociación ilícita claramente ha sido fuera de la provincia, por lo menos en lo que tiene que ver con la recepción de los vehículos robados. No tenemos hasta ahora, entre los casos que estamos relevando, que vuelvo a repetirlo, no lo terminamos ese relevamiento todavía, casos de estafas cometidas fuera del territorio provincial. Hasta ahora las estafas y la tenencia de autos robados y demás, todo se ha concentrado en el territorio de la provincia de San Luis. Si se diera el caso que hay una estafa cometida fuera de la provincia, que sería totalmente factible, deberíamos discutir la competencia con las autoridades judiciales de esa provincia, procurando la atracción del caso a San Luis, que aquí funcionaba precisamente la dirección de la asociación ilícita.